Este programa llega a ustedes gracias a la cortesía del abogado de inmigración Jairo Hernández. De Deuda Cero, la solución a tu problema financiero. ¿Qué esperas? Llama ya. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por estar en sintonía de nuestro programa aquí en carlangola.tv. Hoy vamos a estar hablando de muchas cosas realmente importantes. Saber si la salida de María Corina Machado implica que su regreso a Venezuela va a ser sí o sí en unas condiciones de libertad y si su salida del país solo antecede a lo que es la estocada final. Eso es lo que queremos descubrir hoy en el análisis, pero también qué sigue. Se ha estado especulando sobre una reunión con Donald Trump. Eso dependerá de su salud, dependerá de la agenda de Donald Trump, si es en la Casa Blanca, si es en Mar-a-Lago, porque estamos entrando en un receso que hace el presidente para poder disfrutar de las fiestas. También estas incautaciones a buques petroleros que se promete que van a continuar, y además el vínculo que hay entre el petróleo, la gasolina y la cocaína. Nada de esto es casualidad. Ahora el nuevo invento para cuestionar la operación en el Caribe de los medios estadounidenses, primero fue que eran pescadores, segundo que María Corina es de la extrema derecha. Después dijeron que esto se trataba de un cambio de régimen cuando saben que los venezolanos ya dimos ese paso. Y ahora la nueva teoría es que Donald Trump lo único que busca es el petróleo. Pero resulta que Maduro le habría ofrecido todos nuestros recursos naturales y Trump no lo aceptó porque justamente ese no es la prioridad. No significa que en una Venezuela en el futuro él no va a tener una gran oportunidad de hacer negocios, de invertir, que eso es lo que ha ofrecido María Corina Machado. Y ya lo vamos a conversar con nuestro invitado. Pero aquí nada es casualidad, aquí hay una intención de combatir a un régimen narcoterrorista que sí aplasta a la oposición en Venezuela, pero también es una amenaza ya concebida así, sin ningún tipo de intención de suavizarlo ni de calificarlo de otra manera. Solo la prensa en Estados Unidos, solo las voces, quienes solo por adversar a Donald Trump pareciera que se olvidan del origen que nos ha llevado hasta una salida de fuerza que nunca quiso el pueblo de Venezuela. Empezamos ya. Soy el abogado de inmigración Jairo Hernández y los invito a que se conecten en nuestro canal de YouTube y otras redes sociales. Ahí vamos a tener programas en vivo para que nos hagan preguntas acerca de la ley de inmigración, talleres y también videos informativos. Tenemos que prepararnos para los muchos cambios que se aproximan en ley de inmigración en este 2025. Así que síguenos y actualízate. ¿Tus deudas te quitan la tranquilidad? ¿Te quitan el sueño y la paz? En Deuda Cero negociamos todas tus deudas para eliminarlas. Detenemos las llamadas de colección y rehabilitamos tu crédito en un corto tiempo. Dile no a la bancarrota. Deuda Cero es totalmente personalizado. Expertos analizarán tu caso y crearán un programa flexible y efectivo para eliminar tus deudas. Deuda Cero, la solución a tu problema financiero. ¿Qué esperas? Llama ya. El profesor Antonio de la Cruz es presidente de Interamerican Trends y nos acompaña. Profe, qué bueno que has sido tú quien responde a esta invitación nuestra, porque además el tema del financiamiento a esa organización narcoterrorista está siendo discutido ahora como la nueva excusa del mundo que prefiere no cuestionar desde el punto de vista moral a un régimen asesino que ha obligado a 8 millones de personas a migrar y que tortura, que lastima, y hoy ratificado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sino a quien ahora trata de combatir esa amenaza para los venezolanos y para el hemisferio. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Carla, por la invitación también. Yo creo que muy amable de tu parte y por estar contigo y con tu audiencia. Mira, quiero empezar por allí. Antes que eran pescadores, después que María Corina es de ultraderecha, después que es un cambio de régimen, lo que quiere Donald Trump, y ahora lo último es que Trump lo que busca, lo único que quiere es robarse todo el petróleo venezolano. Lo que le falta decir es que, bueno, Trump quiere repartir espejitos a los indígenas en Venezuela que no son capaces de reconstruir un país y de luchar por su propia libertad. Es decir, siempre subestimando la capacidad de los venezolanos y la capacidad del gobierno electo en esto que está ocurriendo allí, en este cambio de régimen que ya decidimos todos nosotros, profe. Sí, ¿qué ocurre? El Partido Demócrata, un ala fuerte Partido Demócrata, y vínculos a la parte liberal que se llama en Estados Unidos en términos de política,
vienen en una lucha contra Donald Trump. Por lo tanto, quieren que Donald Trump no logre éxitos en política exterior. Y saben que la salida de Nicolás Maduro o la neutralización del Cartel de los Soles va a traer efectos positivos para la región, tanto la caída de Cuba y el mismo Nicaragua. Entonces, ese logro, que tendría un gran impacto electoral en Estados Unidos, los demócratas lo están enfrentando, no viéndolo dentro del contexto de la amenaza a la seguridad de los Estados Unidos, sino de el triunfo de Donald Trump. Y eso hay que decirlo ya con las letras bien en claro. Los demócratas están apoyando a un régimen terrorista transnacional en Venezuela, con todas las excusas que vienen presentando. Porque, ¿qué es lo que ellos quieren? Evitar la fase 2 del plan de Trump, que es terminar con los activos asociados al Cartel de los Soles, que son pistas, laboratorios, depósitos, y que genera un quiebre dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas una vez que esa fase ocurra, porque saben que es allí donde realmente se genera un cambio importante en Venezuela. Y por eso lo que hacen todo el tiempo, si nos damos cuenta, cuando estuvo listo para atacar hace un par de semanas, 3 semanas, salieron con crímenes de guerra por los lancheros que sobrevivieron el 2 de septiembre para evitar que entrara esa fase, donde estaba todo disponible para hacerlo. Después, entonces, ahora, cuando ya ese argumento no existe y donde ya tenemos que el secretario de Estado y Pete Hegseth, el secretario de Guerra, se reunieron con las 2 cámaras del Congreso hoy, entonces empiezan a hablar que es que Trump se quiere apropiar de los recursos de Venezuela. Y como tú lo señalaste, si Maduro se los ofreció para quedarse en el poder, o sea, les ofreció incluso romper contratos con Irán y con China, traicionar a sus aliados. Entonces, eso para vender una imagen imperialista de parte del presidente Trump, donde ha definido una política de seguridad nacional, la nueva política de seguridad nacional, donde dice que América para los americanos y donde los externos, ¿verdad? Gobiernos externos o amenazas externas como China, Rusia, Irán, no tienen cabida en este hemisferio. Entonces, por supuesto, utilizan la imagen esa para decir que es que se quiere apoderar de los recursos. Entonces se quiere apoderar de los recursos de Argentina, a quien apoyó en un momento determinado, ¿verdad?, para las elecciones de medio término en Argentina. Y se quiere apoderar de los recursos de Honduras. O sea, entonces empezamos a ver cómo en este nuevo orden global, donde China sí se apodera de los recursos naturales de los países donde actúa, porque da préstamos blandos, como lo hizo con Venezuela, el préstamo chino de 60.000 millones de dólares, donde no sabemos dónde están esas obras que se iban a cometer con pago de petróleo. Entonces, algo que estaba prohibido en la Constitución venezolana, en la parte de la ley de hidrocarburos, no permite tú hipotecar el petróleo futuro, porque eso es de las futuras generaciones. Entonces, Chávez lo violó, ¿verdad? Esa parte de la Constitución para poder entonces obtener estos préstamos y China llevarse el crudo. Y eso lo ha hecho China en África y eso lo ha hecho China en muchos países donde sí se apropia de los recursos para poder mantener su economía. Entonces, claro, pero es que quienes adversan a Trump no les importa que China haga todo esto, pero sí les importa que Trump pudiera hacer negocios en una Venezuela libre con el petróleo. No les importa que haya sido invadida Venezuela justamente por Irán, por China, por Rusia, por los cubanos, pero entonces están muy preocupados porque Donald Trump siquiera esté pensando en invadir Venezuela. Es como la doble moral, el doble estándar allí, ¿no? Porque el enemigo para esas fuerzas es Trump, no es la organización criminal terrorista transnacional, es Trump. Es impresionante cómo a la final se dan la mano
se dan la mano con organizaciones terroristas, con los ayatolas, con China, con Putin no llega, ¿ok? Pero sí apoyan estructuras criminales en las que están actuando en Venezuela porque Trump puede tener un éxito sobre ello. Quédate allí, profe. Vuelve a ponerme, por favor, Mari, la pregunta de Michelle sobre si incautar, por ejemplo, buques petroleros o ahogar desde el punto de vista financiero a Maduro puede arruinar más a los venezolanos. Esa pregunta es muy interesante porque María Corina, de hecho, le respondió en la entrevista de Face the Nation que le hicieron y le decían que eso, si no iba a traer más pobreza para Venezuela, por ejemplo, incautar este buque petrolero y quizás esto va a continuar. Y la respuesta de María Corina fue, ese petróleo o la venta por ese petróleo nunca lo ha utilizado Maduro ni para escuelas ni para mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Para empezar por allí, ¿qué responderías tú a este comentario, profe? El negocio en Venezuela no es de petróleo, es cash ilícito para sostener la represión, la corrupción y el terrorismo de Estado. O sea, el creer que eso mejore la economía venezolana no es cierto. De hecho, en un estudio del 23, cuando se comparaban las curvas del éxodo venezolano con las licencias que se otorgaron a las empresas de Occidente, donde estaba Chevron, Repsol, Eni y otras, se incrementó el éxodo de venezolanos, porque los ingresos no se materializaron en mejores servicios públicos, en un mejor salario. Eso no se reflejó en ello. Se reflejó, vuelvo a insistir, en los bolsillos de la cúpula del cartel de los soles, y de ahí podemos poner el ejemplo de Tarek El Al-Sami, que desapareció 23.000 millones de dólares, que es una cifra monstruosa, 23.000 millones de dólares, ¿verdad? Y donde vemos que sirve, como digo, para la corrupción, para mantener el estatus de la alta cúpula, para reprimir y para tener a los venezolanos en un terrorismo de Estado. Ok, quiero precisar dos cosas. Ya voy a volver. Lo de los fuertes movimientos aéreos en el Caribe ha sido todos estos meses, Amado. Además que muchos de esos sobrevuelos también son para, bueno, desde el punto de vista de la inteligencia y la presión, como para darle a entender al régimen de Maduro que lo pueden hacer, que tienen esa capacidad incluso de apagar o de mantener prendido con la intención de hacerlo el transponder y bueno, no necesariamente, según por ejemplo Andrei Servín, es que ya ingresaron a territorio venezolano. Hay que ser muy cautos. Lo que sí hemos podido confirmar en las más recientes horas es lo que envió como advertencia la FAA en el más reciente tiempo, y es que vuelven a decir que han empeorado toda la situación de seguridad al sobrevolar Venezuela. Instaron, por ejemplo, a la precaución, hablan de un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluso durante el sobrevuelo, las fases de llegada, es decir, aterrizaje y despegue, para aeropuertos, incluso aeronaves que estén allí en tierra. Eso ya lo hicieron el mes pasado y hoy se publica un aviso similar. Quiero, antes de volver al tema petrolero y al buque, porque yo quisiera que explicaras la relevancia que tuvo esta primera vez que incautan un buque así, ¿no? En aguas internacionales en el Mar Caribe, pero sí preguntarte por la salida de María Corina Machado. María Corina deja Venezuela en este momento de forma circunstancial, como ella ha avisado, para recoger un premio para los venezolanos, devolvérselo a los venezolanos, pero sobre todo para propiciar, acelerar las cosas, porque ese discurso del presidente del Comité Noruego del Nobel marcó un antes y un después. De hecho, él mismo decía que fue un tipping point la llegada de María Corina al Premio Nobel de la Paz, la llegada de los venezolanos, la toma de los venezolanos de Oslo, marcó un antes y un después, porque ellos habían tenido ganadores del premio que no lo habían aceptado, otros que no habían podido ir, bueno, porque estaban encarcelados, varios casos de hecho, y otros que simplemente fueron y ya, pero alguien que medio llegara, eso nunca había pasado, y los noruegos son súper cuadriculados, eso les descuadró toda la agenda, fue para ellos como un reto importante,
y sobre todo las condiciones en las que ella llega, ¿no? Toda esta travesía que está llena de imprecisiones y también llena de quienes quieren sacarle provecho para hacer publicidad para sus propias empresas de seguridad, pero al margen de eso, María Corina sí vivió momentos muy difíciles y con una intención. María Corina sale porque esto significa que viene la estocada final, profe. Lo definiste muy bien, yo te lo iba a definir. María sale para cerrar el juego, el 9º inning. ¿Ok? ¿En qué sentido? Hoy la decisión se está tomando, o el que toma la decisión es el presidente Trump. El presidente Trump es el que tiene la llave de el fin del cartel de los soles. Por lo tanto, el escenario hoy está en Estados Unidos, no en Europa. En Europa es relevante porque genera un apoyo a lo que hasta ahora no habían querido ver porque lo sabían, pero miraban al otro lado. Lo que ocurrió con el discurso del presidente del Nobel es que desnuda totalmente la realidad venezolana desde el punto de vista, como lo señalaste, de un noruego, no de un latino, no, de un noruego, que son fríos, que manejan las cosas con objetividad, y eso es lo importante del premio. Y María Corina lo que logra es que con su salida ella cierra el juego. Sí, así como cuando le tocó decidir quién era el representante para la elección presidencial, que todo el mundo creía que no lo iba a aceptar y lo hizo, ¿verdad? En 2 oportunidades. Hoy sale porque el juego hay que cerrarlo y hay que cerrarlo. O, como lo dijiste tú, en estos días navideños, si se da la ocasión, en Mar-a-Lago o en Washington. Definitivamente ella lo sabe y estoy totalmente seguro que las coordinaciones para ello se deben estar dando, porque eso es lo que cierra este juego. Porque sabemos que Trump es un personaje de relaciones interpersonales y eso es clave. Entonces yo creo, o bien sea un discurso en el Congreso de los Estados Unidos, que como Nobel, porque María Corina no solamente es líder y eso ya no es el elemento más importante. María Corina a partir de ahora es la Nobel María Corina Machado. Eso es como un grado de rango superior y como los duques, el virrey, le da esa categoría. Ella está ahorita a nivel global. Entonces, ella puede tener acceso a todos los congresos, a todos los presidentes, porque es el Nobel el que se está entrevistando con ellos. Y eso es lo importante de esto también. Entonces, María Corina puede dirigirse al Congreso porque hay que tener la narrativa en Estados Unidos de que en Venezuela está ocurriendo lo que dijo el presidente del Nobel. O sea, ella lo dice con sus palabras, pero ese es lo que ocurre en Venezuela. Y en ese sentido es la importancia que tiene. Lo que hizo María Corina en este momento tiene nivel de cierre de juego, o sea, porque ella sabe que para poder concluir esto se necesita que se cierre y que se dé la fase 2 en Venezuela. Vamos a hablar de cuál es esa fase 2, pero entonces, solo para concretar este mensaje que has dado, para ti, a Trump le gusta cerrar sus tratos en persona, cara a cara, porque además a él también le gusta cerrar tratos con figuras quienes den la apariencia de fortaleza, y María Corina no tiene que dar esa apariencia. María Corina es toda esa descripción. No solo por la forma en la que sale de Venezuela, todos los obstáculos que tuvo que atravesar, todo ese camino intrincado, con además el imponderable de un clima absolutamente adverso, probablemente una embarcación muy precaria, tierra, mar, aire, que es lo que se supone que habrá hecho, una lesión vertebral que quizás venía arrastrando desde que fue secuestrada, o quizás esto empeoró, quizás es una nueva. Todo eso y llega a dar un mensaje en la madrugada, adolorida, cansada, demacrada, flaca, porque además probablemente no tuvo acceso ni a hacer ejercicio, ni a buena comida, ni al sol, ni a la luz del sol.
y llega y su prioridad, sí, es el protocolo del premio, pero fueron los venezolanos quienes hicieron también una travesía luchada y probablemente financiada por ellos mismos para poder verla en persona. Los venezolanos, y luego cumplió con la agenda. Y después la familia, porque ahora probablemente en este fin de semana pudo tener la oportunidad, darse la oportunidad merecida de abrazar con más pausa a sus seres queridos, a sus hijos, a su mamá, a sus hermanas. Pero esa María Corina, que demuestra humanidad y también fortaleza en los momentos de desafío, es a la que podría conocer Donald Trump. ¿Y tú crees que cuando estrechen manos, si es que se logra, o en Washington o en Mar-a-Lago, eso ya cierra el trato? Sí, porque ese va a ser el momento de coordinaciones, de mostrar cómo están alineados todos los esfuerzos, cómo están, porque Trump es un hombre que hace las preguntas en términos de futuro, no de pasado. ¿Cómo está el plan para los 100 días? Va a preguntar con seguridad Trump en esa reunión a María Corina y ella le va a explicar qué es lo que se ve y cómo lo va a hacer. ¿Cómo está el plan de seguridad? Que es muy importante. Va a tener, porque ya todos esos planes están diseñados. Entonces, yo creo que eso le va a dar mucha fuerza a Trump para que todo aquello que han sembrado y han dicho, es que creemos que va a haber un Irak y una Libia si ocurre un desalojo de Maduro del poder. No, cuando él vea esa solidez y esos argumentos, va a decir, no, aquí está todo hecho. Aquí lo que tenemos que hacer es el empujoncito, darle el empujoncito para que se vaya y que todo vuelva a surgir, porque eso es lo que Trump ve cuando, vamos a poner un ejemplo, cuando él negocia con Zelensky, él no negocia que si Rusia, no, él negocia porque él lo que está viendo ahí es un futuro de prosperidad. Lo ha dicho, que la paz trae prosperidad, que pueden haber inversiones en Ucrania y que Rusia, por supuesto, tendrá su esquema, pero ven en Ucrania, si hay paz, mucha prosperidad. Y eso es lo que él observa cuando él está actuando como mediador, o en este caso que no es mediador, porque le afecta directamente a la seguridad de los Estados Unidos, y este es el componente que tiene toda la política que está desarrollando y todas las estrategias que está desarrollando en el Caribe, es que el cartel de los soles es una amenaza para el hemisferio y está contemplada dentro de la nueva doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos. Pero fíjate, entonces, profe, que cuando hacemos como una revisión, memoria de las reuniones más recientes que ha tenido Trump con líderes mundiales, incluso hasta con Guaidó surgieron algunos comentarios, algunas dudas sobre, bueno, su personalidad. Él quizás no es tan agresivo, quizás es más pausado, o hasta si estaba casado o no. Realmente, todas esas preguntas surgieron en algún momento. En el caso de Zelensky, surgía la duda sobre si él tenía que ir a elecciones o no, sobre su legitimidad. En el caso de María Corina Machado y Edmundo González, ¿cuáles son las dudas que puede tener esta administración? ¿Es una autoridad legítima, que fue además elegida el año pasado en una votación masiva que pudo ser absolutamente demostrada? María Corina ha mostrado una solidez en el respaldo a las acciones de Donald Trump, y además ella durante toda su carrera ha sido coherente cuando muchos no la comprendíamos y consideramos que quizás era demasiado radical porque se le apostaba, no sé, a una vía pacífica para enfrentar y salir de este régimen. Ella agotó toda la vía electoral y constitucional, pero siempre mantuvo como una prioridad y una herramienta que iba a tener que ser utilizada ante la resistencia de este régimen a una salida pacífica, la salida de fuerza. Entonces, la coherencia de María Corina, la legitimidad de María Corina y Edmundo González y la personalidad de María Corina pudieran ser una gran ventaja en ese encuentro con Donald Trump. Digamos, para despejar cualquier duda que pudiera tener esta administración. Donald Trump, en cómo él ve la situación con Venezuela, es cierto que tiene todos estos elementos de información, que además los tiene por su hijo, que ha entrevistado a María Corina, por Junior, ¿verdad? Y sí, entonces podemos ver qué es lo que él escucha. Él escucha, primero, esto es una decisión que Trump la tiene desde su primer gobierno. O sea, esto no es que surgió ahora, no. Trump siempre ha buscado acabar con
el cartel de los soles en Venezuela. O sea, porque es una amenaza. En esa primera administración no tenía la arquitectura legal, hoy la tiene, con el título 50 y con al haberlo declarado organizaciones terroristas transnacionales. Pero hay otro elemento que Trump escucha, que es su base, los MAGA. Los MAGA, ¿qué le dicen a Trump? Tú nos prometiste que no ibas a iniciar otra guerra. Y por eso él dice, esto no es una guerra. Y él se desmarca siempre de eso y siempre lo dice. Pero también dijo el viernes, profe, y esto es importantísimo, que si viniera cualquier ataque no iba a ser contra Venezuela, sino contra, ¿cómo fue la palabra que utilizó? Los malvados o los tóxicos. Porque es una organización terrorista transnacional. Por eso que él habla de eso. Él dice, esta es una organización a su base. No se preocupen que no estamos en una guerra contra un país, como ocurría en el criminales. pasado. Estamos actuando contra unos terroristas criminales. Okay. Y eso él lo va haciendo a través de los medios. Y eso es importante porque necesita ese respaldo. Dame un segundo que quiero darle la oportunidad de incorporarse a la conversación Armando Armas. Bueno, todavía es diputado de la Asamblea Nacional, pero además Armando, gracias Armando por aceptar la invitación. Hola, bienvenido. Carla. Hola Antonio, qué bueno. Eso, ahí estás más centrado. Mira, es que Armando nos ha recordado algo. Él escribió un artículo que me parece que sobre una denuncia que no ha sido suficientemente explorada y además publicada, ¿no? Y es la relación entre petróleo, gasolina y cocaína, porque estamos diciendo que Donald Trump quiere el petróleo venezolano, pero la pregunta es ¿para qué ha estado utilizando la gasolina y el petróleo? Maduro, como lo explicábamos con Antonio de la Cruz, pero también cómo ha beneficiado el hecho de que esta organización narcoterrorista esté en el control de este estado, cómo ha beneficiado a los narcotraficantes el hecho de que Venezuela tenga además ese recurso como lo es el petróleo. Armando, ¿lo pudieras explicar para que la gente entienda a quién le beneficia más el negocio petrolero en este momento? Sí, gracias, Carla. Y no es solamente en este momento, esto tiene que ver con un tema estructural de la economía, digamos, de esta economía criminal. Bien es sabido que la producción de cocaína necesita, uno de sus componentes críticos es la gasolina. Y por Venezuela ser un país productor de petróleo, con el tema de la petroquímica, que bueno, Antonio es un experto en el tema, se produce la gasolina y por una decisión desde la época de la democracia, la gasolina siempre fue subsidiada, de hecho muy barata. Luego, mucho de esta gasolina nosotros supimos y siempre han habido denuncias del fulano contrabando de gasolina a la frontera. Hay una película en Netflix muy buena donde sale Juanes, que se llama Pimpineros, por cierto, que relata todo esto, ¿no? Y ese negocio lo controla fundamentalmente la Fuerza Armada, o sea, el contrabando de gasolina. ¿Para qué se contrabandea gasolina a Colombia fundamentalmente? Bueno, para producir cocaína. Por eso es que la producción de cocaína es tan barata en Colombia y genera un hub. Hay un estudio de una, hoy en día profesora de Southampton, la profesora Bedir, ella es noruega, y que dice fundamentalmente que cuando el precio de la gasolina fue mucho más barato incluso de lo normal en la época de la hiperinflación, digamos años 2016, 2018, por ahí, la producción de cocaína en Colombia aumentó y las muertes por violencia aumentaron también, porque el precio de la gasolina era incluso más barato que en épocas normales. Entonces, hay una relación simbiótica entre la producción de gasolina, que tiene que ver con la producción de petróleo, y el incremento de la producción de cocaína, y esa relación binacional, y ese incentivo que se le da a la Fuerza Armada que controla el negocio de las rutas legales, porque son los que controlan las alcabalas, porque son los que controlan la frontera, y la gasolina tiene que pasar por frontera, y ahí, bueno, genera muchos incentivos, genera una estructura que hace que el negocio del petróleo, el negocio de la gasolina y por ende el negocio del petróleo, sea una especie de ramificación hacia la economía criminal. Ok, fíjate que encontré estos datos que dicen que para producir 1 kilo de cocaína se requieren entre 74.5 y 86 galones de gasolina.
cemento, bueno, y otros químicos, obviamente, ¿no? Pero gran parte del petróleo robado en América Latina, el destino es la producción de cocaína. Estamos hablando, cuando nos referimos a un kilo, son 2.2 libras. Mucho se ha reportado sobre el petróleo crudo que se extrae de forma ilegal, que además es procesado en refinerías clandestinas, que fabrican un combustible artesanal para poder elaborar cocaína. Por eso los ataques a los oleoductos los hemos visto en el norte de Santander, que no es algo puntual, sino que ha ocurrido durante mucho tiempo. Eso y otros precursores químicos que se utilizan con esto, pero con la gasolina pueden obtener una cocaína incluso de una pureza de 90%. Es decir, la gasolina es perfecto para esto. Ok. Profe, te incorporo para que hagas un comentario sobre esto, porque quizás es un argumento muy bueno y me pareció espectacular que Armando me lo hiciera saber, porque para quienes ahora están especulando sobre el interés de Trump en simplemente robarse el petróleo, ¿quién es el que se ha aprovechado del petróleo y de la gasolina para fines ilícitos, profe? Del petróleo venezolano se han favorecido toda la cadena que está asociada al cartel de los soles, y ahí podemos meter la FARC, disidente, el ELN, ¿verdad? Por lo que señala Armando, en términos de gasolinas. Cuba, a través de los buques, ahí fue lo importante cuando actuaron sobre el Skipper, porque ese era el buque fantasma que permitía triangular el crudo que se enviaba desde Venezuela a Cuba y después se enviaba a las refinerías chinas. Y eso, por eso fue tan fuerte para la estructura financiera, porque también financia el lavado de dinero, porque a través de la estructura financiera del Estado y el petróleo, sobre todo cuando se generaron todos los PDVSA, los bonos de PDVSA, han permitido lavar dinero. También permite, hay otro componente de la cocaína que no está directamente en el laboratorio, sino en la producción, que es la urea, que también es muy importante, por eso fue clave monómeros y por eso se la peleaban, porque la urea permite el cultivo, el crecimiento del cultivo. Entonces, toda la cadena alrededor de los hidrocarburos permite la actividad ilícita y por eso es tan importante y por eso ha costado tanto salir de un narcorrégimen terrorista, porque cuando vemos los otros países donde se ha dado en estos momentos cambios políticos, no hay la resistencia que tiene en Venezuela, porque en Venezuela es un nodo dentro de la estructura terrorista internacional. Pongo un ejemplo muy rápido. ¿Cuánto del dinero ilícito se coloca en los bancos offshore? O sea, hasta los bancos offshore no quieren que se vaya Maduro, porque por la economía venezolana se lavan alrededor de 15.000 millones de dólares a través de todos sus productos que circulan, que venden en el mercado negro. Entonces tú tienes fuerzas actuando en contra del cambio en Venezuela y por eso ha costado tanto, porque tienes desde parte del mundo financiero en los offshore que terminan en la City, en Londres, y que terminan, porque esos son flujos de dineros que están ahí líquidos. Y también entonces tienes grupos que se benefician, como es la lucha contra Estados Unidos a través de la droga, del fentanilo, que lo declararon ya un arma de destrucción masiva por parte del presidente Trump, que eso va a traer también consecuencias directas a estas organizaciones. Entonces estamos en un momento crítico donde realmente yo creo que se ha ido cercando al narcorrégimen terrorista venezolano en todos los sentidos. Ok, quería leerle esto a ustedes dos y también a la audiencia. El senador Mullin dice: acabo de salir de la reunión 22 informativa bipartidista con el secretario de Guerra y Rubio sobre los ataques contra narcoterroristas designados quienes intentan matar estadounidenses. 23 ataques cinéticos, 95 narcoterroristas neutralizados. Los medios de comunicación están enloqueciendo, dice él. Hablemos de esto. Entonces menciona: Barack Obama autorizó más de 500 ataques entre el 2009 y 2015, causaron la muerte de más de 3.700 personas, incluidos ciudadanos estadounidenses.
no ofrecieron ninguna justificación legal al Congreso. Ya habla también del Departamento de Guerra de Trump, que ha informado al Congreso en más de 20 ocasiones en reuniones clasificadas bipartidistas. El video del ataque del 2 de septiembre se nos ha facilitado, yo lo he visto, dice él, porque la última polémica fue que Trump había ordenado, bueno, o quienes estuvieron a cargo de la operación, 2 ataques, incluso rematar a 2 sobrevivientes en una de esas embarcaciones. Cita, en 2024 perdimos más estadounidenses por sobredosis de drogas que los que perdimos en toda la guerra de Vietnam. El presidente tiene la autoridad para eliminar a los narcoterroristas quienes envenenan nuestras calles. No es raro que los liberales se equivoquen en temas con un 80-20 de apoyo. Veas el caso de los hombres en los deportes femeninos, la mutilación genital, etcétera, todos los temas que discuten aquí en local y en la campaña. Pero si alguna vez hay una razón para el apoyo bipartidista, estos terroristas no tienen afiliación política. Los habitantes de Oklahoma apoyan la protección de los estadounidenses contra los narcotraficantes asesinos que han matado a nuestros amigos, vecinos y familiares. Entonces, bueno, él dice que los medios de comunicación y la izquierda radical van a atacar al presidente por cualquier motivo. Eso lo hemos estado discutiendo hasta ahora. Mi planteamiento es, mientras sorteamos todo lo que tratan de imponer como nueva agenda, quienes adversan a Trump, más que enfocarse en la causa que nos ha llevado a una operación militar en el Caribe, quería preguntarles cuándo es el ultimátum, cuándo es el deadline, porque hemos estado escuchando después de la llamada que Trump le había dado hasta el viernes hace 2 semanas, porque si ya tú entendiste que este es el perfil de la organización que estás combatiendo, que además son enemigos combatientes, que es un peligro para ti, que tú quieres imponer una nueva doctrina Monroe, una más moderna a la usanza de Trump, y que ahora tú te vas a encargar del control y la seguridad de tu hemisferio y que una organización narcoterrorista no puede estar en el poder para que tú puedas tener un hemisferio seguro, cuando se rebosa el vaso de la espera para que Maduro tome una decisión. ¿Cómo ven ustedes ese tema del deadline, Armando? Yo creo que ahora, digamos, quienes manejan el Estado en los Estados Unidos, digamos, los policy makers, los expertos y también los políticos se cuidan mucho de tener deadlines y de lo que llaman las líneas rojas. No, pero yo no estoy hablando de lo que vaya a decir Trump. Para ti, ¿cuándo debería estar el límite para tomar decisiones más radicales contra ellos? Yo creo que esto es algo progresivo, y me remito a lo que bien dijo Antonio. Esto es una decisión que está tomada desde hace mucho tiempo. Sin embargo, creo que incluso no solamente por oposición, sino dentro de la primera administración Trump hubo elementos que sabotearon el desideratum del presidente. Yo creo que el presidente Trump y mucho de su círculo más cercano, y de esto se ha escrito mucho y hay mucha documentación al respecto, por cierto, pero creo que él tiene muy clara la situación de Venezuela. Sin embargo, creo que desde su primera administración hay una decisión tomada y ahora esto tiene que comenzar otra vez. Esto es un proceso. Y recordemos algo, por ejemplo, lo que es la movilización naval que se hizo durante la primera administración Trump, se hizo meses antes de la reelección, o mejor dicho, de la elección, de lo que ellos creen que iba a ser la reelección, pero lo que fue la elección. Ahora se está haciendo 3 años antes de la próxima elección. Entonces, no, pero tenemos elecciones de medio término el año que viene. Es decir, claro, estamos enfrentando un deadline local. Claro, pero quiero hablar de presidenciales porque al final el presidente es el que tiene la autoridad ejecutiva. Incluso es un presidencialismo puro en donde no hay ministros, hay secretarios. O sea, la responsabilidad política y jurídica recae fundamentalmente en la figura o en el ejecutivo del presidente. Luego, sí es verdad que el legislativo tiene más elementos, tiene elementos para poder controlar, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con poderes de guerra. Y es fundamentalmente lo que están tratando de debatir ahora, que Trump no esté teniendo no esté haciendo una guerra sin declarar guerra, que es lo que necesita autorizar el Congreso. Y por eso todo esto, estas audiencias que están teniendo, que salen a relucir casos como los de la administración Obama, que por ser en lugares muy distantes, creo yo, no fueron tan polémicos ni hubo tantas reacciones como lo son ahora, que lo ven en el propio hemisferio. Yo quisiera creer eso y no creer que es que hay muchos intereses de esos que mencionó Antonio, que además de estar vinculados con digamos, el lavado de dinero, la Citi, los poderes financieros, puedan haber penetrado de alguna manera
el sistema financiero de los Estados Unidos, y eso también es una amenaza a la seguridad nacional. O sea, si aquí estas investigaciones decantan en que parte del dinero del narco y el petróleo y la gran corrupción venezolana de alguna manera pudo penetrar el sistema financiero de Estados Unidos e incluso financiar campañas, eso sí es muy delicado. Yo no quiero decir que este sea el caso, lo que quiero decir es que en el caso hipotético de que esto se pueda, se plantee y se compruebe, sería muy grave. Recordemos lo que dijo el secretario Marco Rubio como una amenaza. Lo vi en un clip, no lo tengo a la mano, disculpa, pero lo vi en un clip ahora que estuvo recientemente en Paraguay, que dice que parte de la gran amenaza es la captura del Estado por órganos criminales, la captura del Estado, sobre todo la captura del Estado democrático. Y habló en el hemisferio en general, y el hemisferio comprende obviamente los países del hemisferio, incluido Estados Unidos. Y yo creo que por eso es que lo ven como una amenaza. Porque cuando los flujos financieros, bien lo mencionó Antonio, se disfrazan, se camuflajean, hacen cualquier cantidad de inventos y piruetas para poder lavar dinero de procedencia dudosa, y esto al final impacta la economía de los países de manera que puede incluso impactar las decisiones políticas en opinión pública. No solamente estoy hablando de elecciones, o sea, que puedan financiar campañas electorales, sino que puedan, por ejemplo, financiar campañas masivas de información o de desinformación. Ahorita es muy fácil a través de redes sociales financiar por canales de Instagram, de YouTube, etcétera. O sea, si ese es el caso y eso mella las democracias y las instituciones democráticas, entonces es una amenaza no solamente para los Estados Unidos, para todo el hemisferio. Así es. Oye, Armando, gracias. Sé que abusé un poquito de tiempo. Te iba a pedir una explicación de algo en específico y terminé preguntándote sobre otras cosas, pero gracias siempre por estar con nosotros. Profe, quería entonces preguntarte a ti el tema de los deadlines, el tema de los límites, es decir, ya consideramos a Maduro con toda esta descripción, entonces, ¿hasta cuándo se espera para que él tome una decisión? ¿O se le va a buscar? ¿O se toma la decisión por él, profe? Mira, yo ahí tengo, porque me he hecho mucho esa pregunta, yo ahí tengo una regla de 3. Es hasta que el presidente Trump se canse. Cuando él se canse, va a tomar. ¿Y qué llamo yo cansarse? El presidente Trump cree en que él tiene las habilidades y las capacidades para llegar a resolución de conflicto en una forma directa, en una forma que convence. Él mismo ha dicho, yo he logrado 8 procesos de paz, ¿sí?, sin disparar un tirito. Entonces, el único conflicto que le atañe a él en su territorio, que es el de las organizaciones terroristas globales, ¿verdad? Él piensa que puede tener esas capacidades de poderlo lograr y de ahí es que le da larga. Pero ¿qué sucede? Que él se cansa y en ese momento toma la opción que la tomó con Soleimani en el momento en que se lo presentaron. O sea, él logra en un momento determinado decir, ok, hice todo lo que pude, pero lo único opción que me dieron esto. Y lo voy a poner con otro ejemplo, con Putin. Cuando él se cansa de Putin, él dice, voy a entregarle misiles de largo alcance a Zelensky. ¿Por qué? Porque eso cambia la guerra. Al tener Zelensky misiles de largo alcance, la guerra se mete en Rusia y eso tiene consecuencias para Putin. Y ahí brinca Putin y le dice, no, un momentico, vamos a reunirnos, vamos a conversar. Y cuando vuelve otra vez a cansarse de Putin, le envía un plan de paz de 28 puntos en la que no, y siempre lo traiciona y lo va traicionando y Zelensky sabe que lo va a traicionar. Con Maduro, ellos han descubierto que proponiéndole soluciones de gobierno de transición, ¿verdad? Que Maduro se va, creen que Trump en esa manera de ver y de aproximar las negociaciones puede haber una opción y le dicen siempre no, es que tú te vas. Y va a llegar ese punto, por eso yo creo que María Corina es clave en este momento. Por ello, porque es allí donde cierra y dice Trump, se acabó, esto se acabó. ¿Cuánto es ese tiempo? Lo sabe Trump en su paciencia y lo sabe María Corina y su equipo cuando logren la reunión. Pero esto está en un periodo, en un proceso más corto que
hace 4 meses, porque Maduro ha ido agotando todas sus opciones y siempre cree que puede lograr una nueva. Y no, al final, y yo lo observo por Marco Rubio. Marco Rubio para mí es el Zelensky, que dice Maduro va a traicionar. Y tú ves a Marco Rubio, que se está jugando su futuro político, tranquilo. Entonces tú sabes, porque él conoce muy bien a Trump. Y dice, a la final el presidente va a tomar la decisión que corresponda porque es lo que le permite tanto al país, a Estados Unidos, tanto al Partido Republicano como al presidente Trump, lograr el objetivo que se trazaron, la seguridad de los Estados Unidos. Esto forma parte de la seguridad y del hemisferio y de nueva política de seguridad estratégica de Estados Unidos. Mira lo que dijo el presidente electo de Chile, profe, impresionante. Una declaración tan nítida. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Sí, cuando el presidente electo de Chile dice, le preguntan, bueno, ¿cómo definiría a Maduro? Un narco, un dictador narcotraficante o un narcodictador. Y luego cuando le preguntan si apoya la operación de Donald Trump en el Caribe, él dijo, pero con un absoluto sí. Lo que dijo fue, yo no me puedo involucrar porque no tengo esas capacidades, pero quien lo haga tiene todo nuestro respaldo. ¿Tú habías escuchado desde Chile una declaración tan directa como esa? No, Piñera no llegó cuando estuvo en la presidencia, ¿verdad? A ese punto, dijo que sí podía solucionarlo, pero no llegó a ese punto. Hay un reportaje, no sé si lo viste, en ABC, firmado por David Alandete, en donde dice, Venezuela financió con dinero de petróleo el programa nuclear de Irán. Sí. Dice, un informe de inteligencia presentado a la Fiscalía de Estados Unidos denuncia el traspaso de 7.821 millones de dólares. ¿Okay? Los fondos sirvieron para financiar satélites políticos y redes de influencia en los distintos países. Este tipo de hoy que se conoce y este tipo que al estar ya publicada lo conoce muy bien la inteligencia de los Estados Unidos, los secretarios de Estados Unidos, el presidente Trump, y estos son los elementos que yo te digo que están apuntando al cierre del juego, porque hay muchos elementos conectándose, ¿verdad? Con terrorismo, programa nuclear, seguridad, financiamiento, ¿verdad? Droga, y todos esos elementos están unidos. Entonces yo creo que estamos en un momento crítico que decide el presidente Trump, pero que cataliza a María Corina Machado. Está Maduro convocando un proceso constituyente para enero. Estas iniciativas de él tratando de fingir que está en un país normal en el que no tiene 18 activos militares en el Caribe, cuando ya ha manifestado no solo terror y frustración al no poder negociar nada, al no poder lograr a través de los mecanismos que utilizó por 26 años este sistema, este cartel, para seguir manipulando el mundo y seguir comprando tiempo. Como nada de esto le ha funcionado, que decide ignorar todo lo que está pasando afuera y actuar como si nada estuviera ocurriendo. Él, lo que le dijeron, calladito, más bonito, sigue metido en Venezuela, no provoques a Trump. Por eso se le mete en el espacio aéreo, ¿verdad? Para ver si tienen la fuerza o la voluntad, como se diría, de sacarlo Sukhoi, ¿verdad? Y crear realmente una situación de conflicto ya abierta. Entonces, por eso él no hace nada. Él cree que, por eso digo, va a depender de la paciencia de Trump. Él cree que haciendo todo esto, gana tiempo y cree que va a meter a Trump en la agenda interna de las elecciones de medio término, como lo señalaste, y que entonces la parte exterior internacional pase a un segundo plano. Pero para ti, las elecciones de medio término sí son como un límite de tiempo para Trump de tomar decisiones con respecto a Venezuela. Totalmente, porque él necesita asegurar el Congreso. Si no asegura el Congreso, sabe que se le acaba el gobierno. Bueno, fíjate esto con el senador Lindsey Graham, que lo ha apoyado, pues básicamente, ¿no? Pero ahorita le dijo a la periodista Julie Sirkin, él es republicano y apoyaba a Trump en estas acciones, pero dijo que luego de la comparecencia de Marco Rubio y Pete Hegseth, quienes
dice que confesaron no tener el plan definido para derrocar a Maduro. Ella dijo de manera textual que supuestamente Hegseth y Rubio no pudieron responder cuál es el plan de la Casa Blanca para Nicolás Maduro, que fue como confuso, que él quiere saber qué va a pasar después. Es la política de derrocar a Maduro, debería hacerlo si no lo es. Dice que el video de los ataques del 2 de septiembre debería publicarse. Mientras más pase el tiempo, pueden surgir dudas incluso en quienes han apostado a apoyar las acciones de Donald Trump. ¿Cómo definirías este momento y esas dudas que pudieron haber surgido en un senador republicano que ha dicho que sí a la propuesta de derrocar a este régimen? No, yo creo que en Estados Unidos, ¿verdad? Funcionan los poderes legislativo y el poder ejecutivo. Y ahorita, y esto es un pleito de años, o sea, de periodos presidenciales anteriores. El Congreso quiere prevalecer sobre la hegemonía del Ejecutivo porque existe que los fundadores nunca quisieron darle más poder al Ejecutivo porque como era una lucha contra el Imperio Británico, no veían en el Ejecutivo un pequeño rey. Y entonces esa disputa existe, pero resulta que en este momento le dieron la vuelta al declarar, porque tienen la arquitectura jurídica, son una organización terrorista transnacional y ahí se enmarca todo para poder actuar por parte de los Estados Unidos. Es cierto que los senadores republicanos pueden tener en algún momento, no le van a responder el fin, porque no lo van a responder, porque no confían la administración de los demócratas, porque como están en una posición de ataque a Trump, no van a revelar cuál es el plan para Maduro. Recordemos que hace unos meses... O sea, no es que no lo tengan, sino que no lo van a compartir. No lo van a revelar. Hace unos meses... demócratas en el Congreso. No, porque hace unos meses se reunieron solamente con los republicanos, acuérdate, y protestaron los demócratas que por qué no los habían invitado. Porque no hay confianza. Ellos filtran la información. Se lo filtran a los periódicos para que entonces revelen un plan que tú sabes que no se puede revelar. No se lo van a revelar. A mí me impresiona la cantidad de artículos, además que compiten a ver quién saca más sobre una operación que debería ser ultra secreta. Obvio que después uno termina compartiéndolo porque ya es público, pero es que tienen como un afán en contarlo todo. Y claro, tiene sentido lo que dices, profe. Mira, Sebastiana Barraez, que Tarek el-Aizami nunca estuvo preso y que ahora mismo no está preso, porque además él es como uno de los nexos más emblemáticos de no solo narcotráfico, sino también terrorismo, ¿no? Las conexiones con Irán, etcétera. Y que ellos de alguna manera sospechaban que esto podía venir. Entonces lo sacaron del juego, pero no significa que le esté pagando ninguna consecuencia por eso. ¿Cómo ves aquí tú el tema de los enfrentamientos entre ellos? Porque se ha querido presentar a Delcy la moderada, imagínate tú, vinculada a decisiones que además muchos la definen a ella como una de las más maquiavélicas, a ella y a su hermano, como que el cerebro malvado de muchas decisiones que se han tomado. Y también el juego del propio Diosdado, quien ha quedado una vergüenza absoluta porque él siempre ha dicho, se ha jactado de ser quien controla cada movimiento en el país, pero no tuvo ni idea. Desde el 28 de julio está diciendo que María Corina iba a salir y ha contado en su programa no sé cuántos planes, que ya María Corina salió, que todos los meses cambia el plan de la salida de María Corina y al final la jugada maestra del equipo de María Corina es sacarla a última hora. Y ellos, por supuesto que habían bajado la guardia porque juraron que ya se había ido. ¿Cómo ves todo esto? Delcy la moderada es una jugada dentro de ese plan que le presentan a Trump, ¿verdad? Para la transición que te dije. Creen que con eso pueden plantear, ok, entonces bueno, puede ser Delcy. Y Marco, está claro que en Venezuela hubo una elección y que ganó Edmundo González Urrutia. Ese plan no va a pasar, pero ellos con eso ganan días. Eso es lo que buscan al decir eso. Y con respecto a, ¿cómo se llama? A Tarek, es cierto. O sea, Tarek puede ser en esa, ¿verdad?, vida de capos, porque cada uno domina y Tarek tiene una conexión con el mundo islámico, ¿verdad? Es el que entregó los pasaportes a Hamas, ¿verdad? Y a algunos miembros de Hezbollah. Entonces, es un hombre que tiene vinculación y no puede ser desplazado porque tendrían dificultades con esos grupos terroristas, el régimen de Maduro, el narcorrégimen.
Y por último, la pregunta que me hiciste fue sobre... sobre Diosdado. ¿Cómo queda en ridículo Diosdado, que se supone que le dieron el control de toda la inteligencia y fuerzas de seguridad y ya se les escaparon los de las guacamayas y ahora se le escapa María Corina? No, Diosdado no controla absolutamente nada en el país, porque lo demostró la elección el 28 de julio, ¿verdad? Y las elecciones subsiguientes. O sea, si tú controlarás un país, la gente, tú por miedo votas por eso, y no lo lograron la parte. Y la parte lo que hacen es que escogen objetivos para meterle miedo a la población, porque uno puede pensar que el próximo es uno, pero realmente no controla la parte de la seguridad del país. Se le han ido de las manos y se le ha pasado por las narices. Y eso está demostrado con las guacamayas y otros casos que han ocurrido que no son tan públicos, y ahora con lo de María Corina Machado. Mira, y también una alusión al hecho de que la forma en la que María Corina pudo salir de ahí es que tuvo que haber sido protegida. Ella misma dice que no cuenta detalles de la operación porque hay demasiadas personas quienes pusieron en riesgo su propia vida para protegerla a ella. Pero es la señal que te da que allí cuerpos de seguridad, en fin, uniformados, tuvieron que haberla protegido. Eso no pudo haber pasado sin que personas que el régimen está apostando, los van a acompañar, demostraron que están más bien con la transición. Los mismos militares que entregaron las actas el 28 de julio. Así mismo es. El país está listo, profe, para la transición. ¿Están listos? Totalmente. El país está listo, lo quiere, lo grita y le pide a gritos a Trump, ejecuta la fase 2. El país lo quiere, lo pide. En una encuesta, si mal no recuerdo, hace 2 semanas, creo que estaba alrededor del 80% que estaba de acuerdo con la intervención en Venezuela por parte de los Estados Unidos. Sí, sí. Mira, profe, hay un mensaje de Trump que no me dio chance de pasárselo porque acaba de salir publicado sobre Venezuela, específicamente sobre Venezuela. Déjame ver si el cansancio me permite traducir cómo es. Déjame pasárselo un momentico a Broderick para ver si él lo puede poner allí mientras yo lo voy traduciendo y si no me ayudas tú, profe. Aquí está, ya se los pasé, muchachos, a ver si lo pueden poner en pantalla. Trump dice, publica en sus redes sociales esto: Venezuela está completamente rodeada por la más grande armada que jamás se haya ensamblado en la historia de América del Sur. Esto solamente va a crecer y el shock para ellos será que esto va a ser algo que ellos nunca han visto antes. A ver, until such time as they return to the United States of America, all the oil. Ajá, él decía que bueno, que de alguna manera, ahí está, profe, ahí lo ves, se ve bien, ok. Entonces él dice que de alguna manera, mientras se retorna todo el petróleo, tierra y otros activos que ellos previamente nos robaron a nosotros. El régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de esos campos de petróleo robados para financiar el terrorismo, el narcoterrorismo, el tráfico humano, asesinato y secuestro. Para el robo de nuestros activos. Y por esa razón y por otras razones, incluido el terrorismo, el tráfico de drogas y el tráfico humano, el régimen venezolano ha sido designado como organización terrorista foránea. Hoy estoy ordenando un total y completo bloqueo de todos los buques sancionados. Esto es muy importante, esto es información que está ocurriendo ahora. Y que vayan y que salgan desde Venezuela. Bloqueo a todos los buques de petróleo ya sancionados que pretendan salir o entrar a Venezuela. Estos ilegales y criminales que forman parte del régimen de Maduro han enviado a los Estados Unidos durante la débil y la inepta administración de Biden. Y están siendo ahora retornados a Venezuela a un paso muy rápido.
América, Estados Unidos, no va a permitir a criminales terroristas de otros países incluso a robar, a amenazar, a hacer daño a nuestra nación y al mismo tiempo no va a permitir que un régimen hostil tome el petróleo, la tierra y otros activos, all of which must be, todo lo que debe regresar a los Estados Unidos inmediatamente. Gracias por su atención. ¿Cómo interpretamos eso, además del bloqueo que ya es la noticia que anuncia Donald Trump? El bloqueo a todos estos buques sancionados. Profe, perdonen que me tardé, pero estoy un poquito cansada de toda la semana. Pero no me equivoqué, ¿verdad? Estuvo bien la traducción. Muy bien, felicitaciones. Okay. ¿Qué hace Trump? Trump dice, por el lado del narcotráfico, ya está cerrada las rutas. No tiene ingresos al régimen. Okay. Ahora, ¿qué está haciendo? Ahora te bloqueo el petróleo ilícito, que es el otro componente. Sí. Entonces, ahora, entre el petróleo ilícito y el narco representan más o menos como el 70% o 80% de los recursos que Maduro utiliza para sostener la corrupción, eso que está diciendo Trump, el terrorismo de Estado, ¿verdad? La represión. Entonces, tú se lo estás cercando. ¿Por qué? Porque ninguno de estos barcos fantasma se va a atrever a ir a Venezuela a recoger crudo o a llevar nafta que necesita. ¿Por qué? Porque se lo capturan con una orden de un juez, es legal, que fue lo que hicieron con el anterior, le quitan la carga, la subastan, ¿verdad? Y luego tú pierdes el buque y pierdes la carga. Y como no tienes seguro porque eres un barco fantasma, entonces te quedas sin esos recursos. O sea, que se olvide Maduro que esos barcos fantasma van a ir a Venezuela, no van a ir. Entonces, eso le sigue quitando oxígeno financiero a Maduro. Y por lo tanto, ¿qué es lo que yo te digo? Trump sigue presionándolo antes de avanzar a la fase 2. Y yo creo... Pero te pregunto esto porque me llamó mucho la atención. Él dice que este régimen hostil nos está quitando nuestro petróleo, tierra y otros activos y que todo debe regresar a los Estados Unidos. O sea, ¿cómo es eso que el petróleo se lo robaron a Estados Unidos y debe regresar a Estados Unidos? Él ahí está haciendo una referencia. El principal cliente hasta la llegada de Chávez en términos de exportaciones petroleras eran los Estados Unidos. A Estados Unidos, o sea, saquemos los 3 millones que producía PDVSA rápidamente. Mercado interno se llevaba 1.200.000 las refinerías. Te queda 1.800.000. De eso se enviaban a Estados Unidos alrededor de 1.300.000 a las refinerías del Golfo. Y por supuesto porque teníamos a Citgo. Citgo consumía de eso como 500.000 barriles. Entonces, es lo que está diciendo, nos han quitado el petróleo que naturalmente se colocaba en las refinerías del Golfo. Porque hubo un planteamiento muy reciente por Standard & Poor's Global, es que es necesario tener nuevamente el flujo del crudo pesado venezolano en las refinerías del Golfo, porque no le basta ya con acusarlo de criminal de guerra por las narcolanchas, sino que ahora las refinerías van a reclamar que necesitan ese petróleo para ser más eficiente y por lo tanto lo que tenemos que hacer es que nos entreguen nuevamente el petróleo para poder seguir en el negocio. Siguen actuando factores externos en que favorecen a la narrativa del narcorrégimen. Profe, muchísimas gracias. Me extendí un poquito más porque me pareció bien importante esta noticia, obviamente. Pero hay quienes se preguntan cómo es esto de la tierra robada, profe, stolen land. A algunos les parece confuso, stolen oil fields, como campos de petróleo robado. Perdona que te insista allí, pero es que recuerda que venimos de una nueva narrativa en la que ahora dicen que a Trump solo le interesa el petróleo y quitarnos el petróleo. ¿Qué ocurre? Las empresas asociadas a PDVSA en la apertura fueron empresas petroleras de Occidente. Cuando llega Chávez, esas empresas se entregan a China, a Irán, a Rusia, o sea, le entregan también ellos a lo que hoy Trump considera que no pertenece al hemisferio occidental,
sea, Trump ha definido en su nueva política, en su orden, esto es dentro de los americanos. Entonces, nos están quitando para darle esos recursos a China, para darle esos recursos a otros países donde realmente son nuestros enemigos. Entonces, por lo tanto, él está hablando ya en perspectiva de hemisferio, no en perspectiva de Estados Unidos. Profe, muchísimas gracias por haber participado con nosotros en este programa. Gracias a ustedes, amadísimos. Recuerden que esto va a quedar grabado. La noticia, como escuchan, es que ya se ha ordenado un bloqueo a los buques sancionados que salgan y entren a Venezuela. Así que esto va a estar en desarrollo y veremos las consecuencias en los próximos días. Recuerden suscribirse a nuestro canal porque así les puede avisar cuando estamos en vivo. Mañana tenemos pues otra oportunidad de conversar con ustedes y con nuestros invitados. No se vayan a perder esa entrevista de este miércoles, que además este miércoles, sí, Donald Trump ha prometido hacer una alocución a las 9 de la noche para hacer un balance de todo lo que ha sido el año, probablemente de lo que está por venir. Y cerramos la semana el jueves también con otra entrevista aquí a las 6. Los espero. Gracias por su preferencia. Soy el abogado de inmigración Jairo Hernández y los invito a que se conecten en nuestro canal de YouTube y otras redes sociales. Ahí vamos a tener programas en vivo para que nos hagan preguntas acerca de la ley de inmigración, talleres y también videos informativos. Tenemos que prepararnos para los muchos cambios que se aproximan en ley de inmigración en este 2025. Así que síguenos y actualízate. ¿Tus deudas te quitan la tranquilidad? ¿Te quitan el sueño y la paz? En Deuda Cero negociamos todas tus deudas para eliminarlas. Detenemos las llamadas de colección y rehabilitamos tu crédito en un corto tiempo. Dile no a la bancarrota. Deuda Cero es totalmente personalizado. Expertos analizarán tu caso y crearán un programa flexible y efectivo para eliminar tus deudas. Deuda Cero, la solución a tu problema financiero. ¿Qué esperas? Llama ya